El cielo de la sierra se extendía como una sábana de estaño martillado, frío y pesado, sobre las lomas desnudas. Era finales de febrero, y aunque en el valle ya se notaba el deshielo, aquí, en las afueras de un pequeño pueblo de Teruel, el invierno todavía apretaba con uñas de hielo. La escarcha cubría las jaras y los tomillos, y el viento arrastraba un aliento seco que cortaba las mejillas. La finca del Álamo Rojo había sido, en otro tiempo, un orgullo de familia. Ahora, las cercas estaban torcidas, los tablones del corral crujían como huesos viejos, y el granero tenía el tejado hundido en varios puntos. En la puerta de madera, clavada con 2 clavos oxidados, colgaba una hoja doblada. Aviso de subasta por impuestos impagados. La tinta negra todavía estaba fresca y el sello del ayuntamiento, bien marcado, parecía recordarle a cualquiera que pasara que la ley no tenía compasión. Miriam Beltrán se quedó allí, en medio del patio de tierra dura, con el abrigo abrochado hasta el cuello. Entre sus manos, sostenía un pañuelo azul gastado, suave de tantos lavados. Había sido de su abuela, una mujer de Castilla que había cruzado toda la península siguiendo a su marido arriero y que nunca volvió al norte. Los Beltrán, la familia de su difunto esposo, le habían dejado a cargo de la finca con la excusa de que cuidara de ella hasta que se resolvieran unos asuntos. Pero Miriam sabía bien la verdad. La habían apartado como se arranca un nudo de una tabla. Tenía 31 años y para ellos ya no servía. Una mujer que no podía dar hijos era, en su lógica, un callejón sin salida. No importaba que hubiera trabajado el campo, cuidado animales o hecho prosperar un huerto en plena sequía. En su mirada, ella ya estaba descartada. El aire olía a heno frío y polvo viejo. Miriam llevaba semanas racionando las últimas alubias y un trozo de tocino salado. Rompía el hielo del pozo cada mañana para sacar agua y se cortaba el pelo ella misma con las tijeras de costura para no gastar ni un real en la peluquera de la plaza. En el pueblo, a media legua, se hablaba de progreso. Que si el nuevo tren, que si la llegada de comerciantes de Valencia. Pero esas conversaciones no llegaban hasta aquí. En estas tierras, lo único que llegaba era el eco de los inviernos duros. Como aquel de hacía 2 años en el que el ganado murió a cientos y muchos propietarios, se fueron para no volver. Aquella mañana. El silencio se rompió con el sonido de cascos golpeando la tierra helada. Miriam entrecerró los ojos contra el brillo blanco donde la nieve se confundía con el cielo. Un caballo alazán apareció entre las encinas, con el vaho escapando de sus fosas nasales en nubes pequeñas. El jinete, erguido en la silla, tenía el rostro curtido por el viento y el sol, la sombra del sombrero ancho cubriéndole los ojos. Llevaba una soga enrollada en la cadera y, detrás de la montura, un impermeable enrollado con manchas antiguas de barro. «Buenos días, señora», dijo, tocando que quítame el ala del sombrero. «Buenos días», respondió ella, firme pero sin sonreír. «Me llamo Cayetano Herrera, de la finca de la Loma Alta. Estoy siguiendo el rastro de un par de novillos que se me han escapado». El portón se dio con el último vendaval. «Creo que han pasado por allí», dijo ella, señalando hacia la ribera del arroyo. Uno cojeaba de la pata delantera izquierda, seguramente con la pezuña rota. Encontrará pelos en la alambrada. Él asintió con un destello de respeto en la mirada. «Tiene buen ojo». «He tenido que tenerlo», replicó Miriam, encogiéndose ligeramente de hombros. El viejo molino de viento, torcido por los años, chirrió con una ráfaga y una de sus aspas tambaleó peligrosamente. «Ese rodamiento no aguantará mucho», observó él. «Cuando falle no podrá sacar agua». «Me las arreglaré», dijo Miriam, aunque sabía que no tenía ni herramientas ni la fuerza para arreglarlo sola. En ese momento, 3 jinetes más aparecieron siguiendo el cauce. Eran niños. La mayor, una niña pecosa de unos 11 años, guiaba a los otros. Un chaval de 8, con una sonrisa de diente roto, y la más pequeña, de 6, aferrada al pomo de la silla con sus manoplas de lana. «Babasico, papá», gritó el niño.
¿Es esta la casa del fantasma, Tomás? ¡Cállate!, le reprendió la hermana mayor. Perdón, señora. En el pueblo la llaman así. Me han llamado cosas peores, respondió Miriam sin inmutarse. La más pequeña miró a Miriam con curiosidad abierta, luego bajó de la silla antes de que su padre pudiera detenerla. Cruzó el patio y, sin pensarlo, le tomó la mano. Fue un gesto instintivo, como el de un polluelo buscando abrigo. Miriam, sin querer, le apretó los dedos con suavidad. Cayetano desmontó con un solo movimiento. «Será mejor que sigamos», dijo, pero no con frialdad. «Encontrará sus reses antes de la curva del arroyo», indicó Miriam. «No irán lejos sin agua». «Gracias, doña Miriam». Ella se quedó mirando cómo se alejaban, el ruido de los cascos perdiéndose entre los álamos. El molino volvió a chirriar. Miriam se metió el pañuelo azul en el bolsillo y entró en la casa. Encendió el fuego de la cocina. Sobre la mesa, colocó un solo plato de hojalata, como hacía cada noche desde que se quedó sola. No era para nadie, solo era un hábito que no había roto. El olor de la leña quemada llenó la estancia. En algún lugar, más allá del arroyo, una vaca mugió. Miriam se sentó. Apoyó las manos en el regazo y escuchó al viento pasar entre los huesos secos de la finca del Álamo Rojo. El amanecer del día siguiente llegó pálido y frío. El sol trepaba despacio por detrás de las crestas, tiñendo de oro viejo las piedras y las jaras. El suelo, aún húmedo de las heladas nocturnas, tenía ese barro traicionero que se agarra a las botas como si quisiera retener a quien lo pisa. Miriam, envuelta en su abrigo de lana, llevaba en el bolsillo de la chaqueta unas tenazas de alambrada y un puñado de grapas dentro de una vieja lata de tabaco. Caminaba siguiendo la valla sur, revisando los postes torcidos, escuchando el crujido de la escarcha bajo sus pasos. El aire olía a tierra descongelada, un aroma intenso, áspero y dulce a la vez. A medio camino, un balido agudo cortó el silencio, tan desesperado que le atravesó el pecho. Miriam apretó el paso, sintiendo cómo el barro chupaba sus talones. Al llegar al recodo, lo vio. Un ternero de apenas 3 semanas se había metido demasiado bajo el último hilo de la alambrada y ahora estaba atrapado. Una de sus patas traseras se enredaba en el alambre de espino, torcida y apretada hasta que el animal, en cada intento de zafarse, se hacía más daño. Los ojos, abiertos de par en par, mostraban un blanco aterrado. Los costados subían y bajaban en respiraciones rápidas. A un par de metros, la vaca madre daba vueltas cortas, la cola en alto y el aliento formando nubes blancas. Soltaba mugidos bajos, de advertencia, y miraba a Miriam como si midiera cada movimiento suyo. «Tranquila, bonita», susurró Miriam, acercándose con calma, la voz baja y uniforme. Se quitó el abrigo y lo colocó con cuidado sobre la cabeza del ternero, para que no viera y se calmara un poco. Entonces, manteniendo siempre un ojo en la vaca, sacó las tenazas y empezó a buscar el punto justo para cortar. Detrás de ella se oyó un golpe de botas en la tierra. «¡Señora!». La voz era aguda, de niña. «¡Viene mi padre!». Miriam no tuvo ni que girarse para saber que era Ana, la hija mayor de Cayetano. El golpeteo más torpe y saltarín que siguió era de Tomás, y el correteo ligero, casi como un gorrión, de la pequeña Lucía. «Está bien», dijo Miriam sin apartar la vista del alambre. «Ana, ¿ves aquella bomba de agua junto al álamo? Ve a mi cocina, llena una caldera y ponla al fuego». «Tomás, en la pared del granero hay un saco de pienso limpio. Tráemelo». «Lucía, quédate aquí, a mi lado, y no te muevas». La niña pequeña, con las manoplas puestas, se acercó y le tomó el codo con suavidad, como si temiera que el viento se la llevara. Tomás salió disparado, levantando salpicaduras de barro. Ana corrió en dirección contraria, sujetándose las trenzas para que no le pegaran en la cara. Cayetano apareció 1 minuto después, con una soga en la mano. Sin decir palabra, rodeó despacio a la vaca, le pasó el lazo por los cuernos
y tiró con firmeza, guiándola unos pasos hacia atrás para mantenerla distraída. Miriam, inclinada sobre el ternero, empezó a abrir el alambre, cortando espiga a espiga. Cada chasquido del metal la acercaba a liberarlo. «Ya casi está pequeño», murmuró deslizando el abrigo para comprobar la pata. Un último corte, y la pierna quedó libre. El ternero pataleó, se incorporó temblando y lanzó un balido que la madre respondió al instante. Ana volvió corriendo con la caldera humeante, y Tomás, orgulloso, traía el saco doblado bajo el brazo. «Pon la caldera aquí», indicó Miriam, llevándolos a una zona resguardada del viento, junto a la valla. «Y abre el checo, que vamos a necesitar la tela para entablillar». Se agachó, sacando de su delantal una pequeña lata con hojas secas de salvia y milenrama, recogidas el verano anterior en la ladera. Las frotó entre sus dedos, liberando un aroma fresco y punzante que hizo que Tomás arrugara la nariz. «¿Qué es ese olor?» «Cura», contestó ella. «La milenrama detiene la sangre. La salvia evita que la herida se infecte». Dejó caer las hojas en el agua caliente y esperó a que el vapor impregnara todo con el perfume verde de las plantas. Luego, empapó una tira de tela arrancada de una funda de almohada vieja y empezó a envolver con firmeza la pata del ternero. «No demasiado fuerte, o cortarás la sangre. No demasiado flojo, o se caerá», explicó, mirando a Ana. «Como atar un haz de leña». «Entiendo», respondió la niña con seriedad. Lucía, sin decir nada, acariciaba el lomo húmedo del ternero con sus manoplas. Cayetano aflojó el lazo de la vaca, que enseguida se acercó y empujó a su cría hacia su ubre. El ternero, instintivamente, empezó a mamar, calmando la tensión que había en el aire. Miriam se levantó, sacudiéndose el barro de las rodillas. Cayetano la observó un instante, el lazo aún colgando de su mano. «Sabe manejarse con el ganado», comentó, más como un hecho que como una pregunta. «He manejado cosas peores que ganado», replicó ella con una ligera curva en la boca. No hicieron falta más palabras. El viento hizo vibrar el alambre y, a lo lejos, un alcaraván lanzó su canto grave. Cayetano dio un breve asentimiento, de esos que pesan más que una frase entera, y juntó a sus hijos para emprender el regreso hacia la loma alta. Esa misma tarde, en la plaza del pueblo, ya se murmuraba que la mujer del cortijo fantasma había salvado un ternero atrapado, curándolo con hierbas como las que usaban las abuelas de antes. En las barberías y en la taberna, algunos lo llamaban valor, otros imprudencia, y no faltaba quien se preguntara qué pintaba una mujer sola en un cortijo condenado. Hacia el anochecer, mientras Miriam alimentaba a las gallinas, vio una silueta alta acercarse desde el camino de Levante. El hombre vestía un abrigo oscuro, bien cortado, y botas brillantes como piedras de río. Al desmontar de su caballo negro, se presentó con una sonrisa demasiado blanca para este campo. Don Silvestre de la Vega, representante de la Sociedad Agraria del Bajo Aragón. «Doña Miriam», dijo con voz untuosa, «se está haciendo usted un nombre aquí». «Solo me apaño como puedo», respondió ella, plantada en el umbral. Él lanzó una mirada hacia el granero. «Sería una lástima que terminara en subasta. Una mujer como usted estaría más cómoda en el pueblo. Puedo conseguirle una buena habitación, ponerla a salvo de incomodidades». «Ya estoy bien aquí», cortó Miriam. La sonrisa de él se afiló. «Este lugar es más problema que provecho. Si se va ahora, todavía podría sacar algo antes de que el remate lo devore todo. Me iré cuando la ley me lo ordene, don Silvestre, no antes». Se midieron en silencio unos segundos, hasta que él se quitó el sombrero con gesto calculado. «Admiro a una mujer con carácter», dijo, pero no sonó a cumplido, sonó a advertencia. Miriam esperó a que desapareciera por el camino antes de entrar, quitarse el pañuelo azul y dejarlo sobre la mesa. Afuera, el molino chirrió. Y, allá abajo, junto al arroyo, un ternero baló con fuerza.
vivo gracias a sus manos. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado, pero el aire seguía mordiendo. Las campanas de la iglesia repicaban a misa de diario cuando Miriam, con el pañuelo azul bien ajustado al cuello, subió al carro prestado por un vecino. En la parte trasera viajaban Ana, Tomás y Lucía, sentados sobre unas mantas dobladas para no sentir las tablas frías. El trayecto hasta el pueblo era corto, pero el traqueteo de las ruedas por el camino pedregoso hacía que cada palabra se mezclara con el crujido de la madera. Hoy compraremos sal, un poco de papel para impuestos y si sobra, alguna golosina, dijo Miriam, mirando por encima del hombro. Ana sonrió tímidamente. Tomás levantó un zapato con la suela colgando. «Y quizá alguien pueda arreglar esto», añadió ella, señalando el calzado. Al llegar a la plaza, el bullicio del mercado les envolvió de inmediato. Las voces de los vendedores competían con el rebuzno de un burro atado a un poste y el golpeteo metálico del herrero en su fragua. El aire te olía a una mezcla de pan recién hecho, aceitunas en salmuera y el humo de carbón que salía de la chimenea de la taberna. El comercio de don Plácido estaba en la esquina, con su campanilla sobre la puerta que tintineó al entrar. Dentro, el olor a café en grano y a papel nuevo se mezclaba con el dulzor del regaliz en frascos de cristal. «Buenos días, doña Miriam», saludó el tendero, ajustándose las gafas. «¿Qué le traigo hoy?» «1 kilo de sal, una hoja de papel para el impuesto y, si puede, que el zapatero me arregle esta suela», respondió, dejando el zapato de Tomás sobre el mostrador. Mientras Plácido tomaba nota con un lápiz corto, Ana se acercó a los estantes de telas, acariciando con los dedos un trozo de algodón floreado. Lucía, en cambio, tenía la nariz pegada al bote de caramelos de menta, dejando un pequeño vaho en el cristal. Tomás, que no podía estarse quieto, fue hasta el ventanal donde se exhibía un gran cartel recién clavado. «Miriam», llamó, «aquí está su nombre». Ella se acercó, y el corazón le dio un vuelco al ver el sello rojo del ayuntamiento sobre el encabezado. Subasta de propiedades por impuestos impagados. En mitad de la lista, en letras grandes, estaba Cortijo del Álamo Rojo. Debajo, la descripción. 2 graneros, una vivienda. Cercado parcial, molino de viento, derechos de agua en el arroyo. La fecha, 15 de abril, mediodía. Ana leyó en voz baja, con un dedo siguiendo las palabras. «Es suyo, ¿verdad?» «Lo es, hasta que digan lo contrario», contestó Miriam sin apartar la vista. La campanilla de la puerta sonó de nuevo, y entró don Silvestre de la Vega, impecable como siempre, con su sombrero perfectamente alineado y sus botas relucientes. Sus pasos resonaron en el suelo de madera mientras se acercaba. «Veo que ya ha visto el anuncio», dijo, con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. «Sé leer, don Silvestre», respondió ella, seca. «Leer es una cosa, poseer, otra muy distinta. Este pueblo pronto comprenderá que una mujer sola, sin herederos, no puede mantener un lugar así». Varias cabezas se giraron. La atmósfera se tensó, curiosa y expectante. El alguacil, que estaba apoyado en el mostrador cerca del brasero, levantó la vista. «Mantenga la calma, de la Vega. Solo expongo la realidad», dijo él, alisándose el chaleco. «La tierra debe estar en manos de quien pueda aprovecharla. Y usted, señora Beltrán, la está desperdiciando». Miriam sintió que Ana se ponía rígida a su lado. Antes de que pudiera decir nada, la niña soltó. «Ella no desperdicia nada, mamá». La palabra mamá cayó en la tienda como una piedra en un pozo tranquilo. El tiempo pareció detenerse. El reloj de pared, los frascos de caramelos, incluso el humo que subía del brasero. Lucía miró a su hermana mayor como si acabara de revelar un secreto prohibido. Tomás tragó saliva, sorprendido de que alguien hubiera dicho lo que todos pensaban. Miriam no se inmutó. Puso una mano en el hombro de Ana y habló con voz firme. «Esta tierra se mantiene, don Silvestre,
Y eso es más de lo que algunos pueden decir. Un murmullo de aprobación vino de un par de hombres junto al brasero. Don Silvestre sostuvo la mirada un instante antes de volver a sonreír, con un gesto que ya sonaba forzado. «Disfrútela mientras pueda». Con un golpe seco del ala del sombrero, salió de la tienda, dejando tras de sí un silencio denso, que se fue llenando poco a poco con el tintinear de la campanilla y el rumor de las conversaciones retomadas. El alguacil miró a Miriam. «La subasta será limpia. Si se presenta, tendrá derecho a hablar como cualquiera». «Allí estaré», aseguró ella. Pagó sus compras, recogió el zapato reparado y reunió a los niños. El aire frío de la plaza la golpeó en la cara al salir, pero el sol alto iluminaba las fachadas encaladas, y un grupo de palomas despegó de golpe del tejado de la iglesia, llenando el cielo de aleteos. Caminaron por la calle principal. Ana iba junto a Miriam, todavía con las mejillas encendidas. Tomás balanceaba el zapato viejo como si fuera un trofeo. Lucía sostenía un vasito de hojalata donde Plácido le había puesto 2 caramelos de menta como regalo. Al pasar frente al ayuntamiento, Miriam levantó la vista hacia la fachada de ladrillo y las balanzas de bronce talladas sobre la puerta. No era más que un edificio. Pero dentro de esas paredes, en abril, se decidiría si el álamo rojo seguiría siendo suyo. Apretó el pañuelo azul en su cuello, sintió a los niños cerca y siguió andando. El camino de regreso fue más silencioso. Cada uno parecía sumido en sus propios pensamientos. Desde el asiento del carro, Miriam veía cómo el perfil de la finca se recortaba contra el horizonte. El granero inclinado, el molino de viento girando con desgana, las cercas marcando la linde como cicatrices antiguas. En lo más alto de la colina, un rebaño de ovejas pastaba tranquilo, ajeno a las preocupaciones humanas. Miriam pensó en lo rápido que corrían los rumores en un pueblo pequeño. ¿Cómo? En menos de un día, la historia del ternero, de sus hierbas y de su mano firme había pasado de boca en boca. Y ahora, con la escena en la tienda, habría aún más comentarios y más ojos puestos en ella. Mientras los bueyes tiraban del carro, sintió que algo había cambiado. No era solo que la subasta estuviera cerca, era que de alguna manera los hijos de Cayetano, sin proponérselo, habían tejido un hilo invisible entre su vida y la de ella. Un hilo hecho de manos pequeñas que buscaban calor, de voces que la llamaban mamá, sin pedir permiso, de miradas que no veían en ella a la mujer abandonada, sino a alguien que permanecía. Cuando llegaron al patio, el viento levantó una nube de polvo y hojas secas. Miriam ayudó a los niños a bajar y les dio unas tortas de anís que había guardado en una lata. Ellos se sentaron en el escalón, comiendo y riendo, mientras ella guardaba las compras. En el horizonte, el sol empezaba a bajar, tiñendo de naranja los campos. Miriam se detuvo un momento, con las manos apoyadas en la puerta del granero, mirando el terreno que había defendido cada día desde que se quedó sola. El silencio del campo era profundo, pero no vacío. Estaba lleno de promesas que todavía no se habían dicho en voz alta. Los días siguientes transcurrieron con una calma engañosa. El cielo de marzo se alternaba entre mañanas limpias y tardes en las que el cierzo bajaba de las sierras con un silbido largo, levantando remolinos de polvo y doblando las ramas de los almendros en flor. Miriam aprovechaba cada hora de luz para reparar cercas, revisar el molino y alimentar a las gallinas. Pero bajo esa rutina, sentía un zumbido constante. La fecha de la subasta se acercaba, como una tormenta que todavía no se ve pero cuyo olor ya se percibe en el aire. Una tarde, mientras cosía una manta vieja junto a la ventana, escuchó el galope de un caballo. Se levantó y salió al porche, con el pañuelo azul ceñido al cuello. Por el camino de piedra venía don Silvestre de la Vega, montado en su caballo negro, el mismo porte altivo de siempre. Pero esta vez no estaba solo. A su lado, otro jinete, un hombre más joven, de bigote fino y traje claro, que llevaba una cartera de cuero bajo el brazo. «Buenas tardes, doña Miriam», saludó don Silvestre con una inclinación breve. «Permítame presentarle al licenciado Cebrián,
abogado de la Sociedad Agraria. El abogado desmontó y se quitó el sombrero con un gesto estudiado. Señora Beltrán, venimos a ofrecerle una solución antes de que las cosas lleguen más lejos. Miriam cruzó los brazos. Si es sobre la subasta, ya tengo claro que estaré allí. Precisamente por eso, intervino don Silvestre. Queremos evitarle la humillación de perder la finca en público. Si firma este documento, señaló la cartera, renunciará voluntariamente y recibirá una compensación modesta pero inmediata. Podrá instalarse en el pueblo, cómoda y sin preocupaciones. Miriam clavó la mirada en él. ¿Modesta? ¿Cuánto? 100 pesetas, dijo el abogado como si fuera una fortuna. Una carcajada seca le escapó de los labios. Ni lo que vale un par de mulas buenas. No, gracias. Se equivoca si piensa que puede sostener esto, replicó don Silvestre, y su tono perdió la cortesía. No tiene dinero, no tiene herederos y no tiene aliados. Tiene a mis hijos, dijo una voz desde el camino. Todos giraron la cabeza. Cayetano Herrera se acercaba montado en su alazán, con Ana, Tomás y Lucía detrás, cada uno en su pequeño caballo. Se detuvo junto al porche, saludó con un leve gesto a Miriam y luego miró fijamente a don Silvestre. «Buenas tardes», dijo, sin sonreír. «¿Algún problema aquí?» El abogado aclaró la garganta y volvió a montar, evitando la mirada de Cayetano. Don Silvestre hizo un ademán vago. «Ningún problema, solo negocios». «Entonces no hay razón para estar en propiedad ajena», respondió Cayetano con voz grave. El silencio que siguió era tenso como una cuerda recién tensada. Al final, don Silvestre tiró de las riendas y su caballo se dio la vuelta. «Nos veremos en la subasta, señora Beltrán», dijo antes de marcharse al trote, con el abogado siguiéndole. Cuando el eco de los cascos se apagó, Miriam dejó escapar un suspiro largo. «Gracias, pero no hacía falta», dijo a Cayetano. «Siempre hace falta recordarles que no todos miramos hacia otro lado», respondió él. Los niños bajaron de sus monturas y corrieron hacia el corral, llamando a las gallinas. Miriam observó cómo Cayetano los seguía con la vista, como si en ellos se encontrara un motivo claro para intervenir. Esa noche, mientras preparaba un guiso de lentejas, Miriam sintió que el viento había cambiado. Afuera, las nubes se acumulaban y el olor a lluvia llegaba desde el sur. Era como si la propia tierra presintiera que algo se acercaba. Al día siguiente, las sospechas se confirmaron. En la taberna, un conocido le susurró que don Silvestre estaba reuniendo apoyos entre varios ganaderos influyentes para asegurarse de que nadie pujase contra él el día de la subasta. El plan era sencillo: intimidar o comprar voluntades. La noticia no la sorprendió, pero sí la enfureció. Esa noche no durmió bien, dando vueltas en la cama, repasando mentalmente cada posibilidad. No tenía dinero para competir, pero sí dignidad para presentarse y mirarles a los ojos. Unos días después, Miriam fue al mercado a vender un par de quesos y unas gallinas. Mientras regateaba con una mujer mayor, sintió que alguien la observaba. Se giró y vio a un muchacho delgado, con la ropa polvorienta, que la saludaba con timidez. Se presentó como hijo de un pastor de la zona alta. «Mi madre dice que, si quiere, le podemos ayudar el día de la subasta. No tenemos dinero, pero sí voz», dijo, casi en un susurro. Ese ofrecimiento, humilde pero sincero, le recordó que no todo estaba perdido. Había gente que, como Cayetano, no se dejaba comprar. Guardó esa certeza como un rescoldo en el pecho. Al llegar la tarde, el cielo se oscureció y una tormenta rápida descargó sobre los campos. El agua golpeó el tejado del granero con fuerza, pero Miriam no se refugió enseguida. Se quedó bajo el porche, observando cómo el agua arrastraba la tierra y dejaba al descubierto las piedras antiguas del patio. El olor a tierra mojada le llenó los pulmones, y en ese momento decidió que no permitiría que aquella finca pasara a manos de quien solo veía en ella un negocio. Cuando la lluvia amainó, salió a recorrer el terreno.
El arroyo bajaba crecido, la hierba chorreaba, y las ovejas buscaban refugio junto al muro. Pasó la mano por la corteza húmeda del álamo viejo que daba nombre a la finca, sintiendo su firmeza. «Aguantaremos», murmuró. Esa misma semana, el párroco del pueblo se acercó con la excusa de bendecir la casa antes de Pascua. Entre bendición y bendición, dejó caer que había oído comentarios sobre su cabezonería y que quizá era hora de pensar en el futuro con realismo. «El futuro se construye cada día, padre», respondió ella. «Y este lugar forma parte del mío». El cura se fue con una sonrisa tensa, y Miriam supo que incluso las palabras amables podían llevar veneno si venían de quien ya había tomado partido. La tarde del domingo, Cayetano volvió, esta vez sin sus hijos. Traía un saco de cebada para sus animales, pero antes de marcharse se quedó un momento en el patio. «Sé que no me lo ha pedido», dijo, «pero estaré en la subasta». «No tiene por qué meterse en esto», respondió Miriam. «No me meto por usted. Me meto porque un hombre como de la Vega no debe quedarse con más tierra de la que ya tiene». Ella asintió, agradecida pero sin mostrarlo demasiado. Sabía que su apoyo sería crucial, aunque también sabía que aceptarlo significaba permitir que alguien más llevara parte del peso de su lucha. Al caer la noche, se encendió la lámpara de aceite en la cocina. Miriam se sentó a escribir una lista de lo que debía hacer antes del 15 de abril. Revisar los corrales, vender lo que pudiera para conseguir unas monedas. Y, sobre todo, presentarse en la plaza con la cabeza alta. Afuera, el viento volvió a levantar polvo en el camino, como si ensayara para el día en que, bajo el mismo cielo, se decidiría el destino del álamo rojo. El 15 de abril amaneció con un cielo limpio, casi insolente en su claridad. El aire todavía guardaba el frío de la noche, pero el sol empezaba a calentar las piedras de la Plaza Mayor de Albalate. Desde temprano la gente llegaba a pie, a caballo o en carros, ocupando cada rincón frente a la casa consistorial. Algunos iban por curiosidad, otros para hacer negocios, y no pocos para ver cómo terminaba la historia de la mujer del álamo rojo. Miriam llegó caminando desde la fonda donde había pasado la noche, con el pañuelo azul bien atado y la cabeza erguida. A su lado iban Ana, Tomás y Lucía, que se aferraban a su falda como si quisieran transmitirle fuerza a través de las manos pequeñas. No llevaba dinero para pujar, pero sí la determinación de estar presente cuando el destino de su casa se decidiera. En la escalinata del ayuntamiento, el secretario municipal repasaba un libro de cuentas, con las gafas resbalándole por la nariz. A su derecha, el alguacil vigilaba la entrada con gesto serio. Entre los presentes, Miriam distinguió a don Silvestre de la Vega, impecable como siempre, conversando con dos ganaderos de la zona. Su sonrisa era la de un hombre que ya se sabía ganador. Cuando el reloj de la torre dio las 12, el secretario golpeó la mesa con una masa de madera. Siguiente propiedad en la lista: Cortijo del Álamo Rojo, término de Albalate. 2 graneros, una vivienda, cercado parcial, molino de viento, derechos de agua en el arroyo del Nogueral. Deuda acumulada, 2 años de impuestos, más tasas. Don Silvestre dio el primer paso al frente. «Ofrezco 900 pesetas», dijo en voz alta, lo bastante para que todos lo oyeran. Un murmullo recorrió la sala. Era una cifra elevada para empezar, pensada para disuadir a cualquiera. Miriam sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a mantener la vista fija en el secretario. «1000», dijo una voz desde un lateral. Todos giraron la cabeza. Allí estaba Cayetano Herrera, sin sombrero, con el rostro sereno y los ojos puestos en el funcionario. «1100», replicó don Silvestre. «1200», 200, contestó Cayetano sin titubear. La tensión creció como una cuerda que se estira. Los números fueron subiendo, 1400, 1600, 1800. Cada vez que Cayetano hablaba, su tono era igual de tranquilo, como si las cifras no pesaran. Don Silvestre, en cambio, empezaba:
Apretar los labios, la compostura resquebrajándose. 1900, dijo finalmente, con un deje de impaciencia. 2000, respondió Cayetano. Un silencio espeso se apoderó de la sala. Incluso el secretario levantó la vista de su libro. 2000 pesetas era una suma capaz de comprar un rebaño entero o de mantener a una familia varios inviernos. Don Silvestre vaciló, midiendo las miradas que lo rodeaban. Luego, con un gesto brusco, dio un paso atrás. Suyo, dijo, como si la palabra le quemara la lengua. El secretario asintió. Vendido al señor Cayetano Herrera por 2000 pesetas. Miriam sintió un vértigo extraño, mezcla de alivio y desconcierto. No había pedido que nadie la rescatara, y sin embargo allí estaba él, entregando una fortuna para evitar que el Álamo Rojo cayera en manos de la Vega. Cayetano avanzó hasta la mesa, sacó un pagaré del bolsillo interior de su chaqueta y lo dejó frente al secretario. El funcionario lo revisó con cuidado, luego preparó la escritura de compraventa. Pero en lugar de guardársela, Cayetano sacó otro documento, ya redactado. Este es un traspaso inmediato, dijo con voz clara, asegurándose de que todos oyeran. Del señor Cayetano Herrera a la señora Miriam Beltrán. La propiedad pasará a llamarse Escuela y Finca del Álamo Rojo. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. El alguacil arqueó una ceja. Don Silvestre apretó la mandíbula. Miriam dio un paso al frente. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. Porque esta tierra necesita a alguien que la cuide, no que la exprima, respondió él, mirándola directamente. Y usted ya ha demostrado que sabe hacerlo. ¿Y qué espera a cambio?, quiso saber ella. Nada, salvo un arrendamiento justo del Pasto Norte y el derecho de paso al arroyo. Lo dejaremos por escrito, limpio y claro. No había trampa ni insinuación de un compromiso personal. Solo un acuerdo entre vecinos. El secretario, viendo que ambos asentían, procedió a registrar los papeles. Miriam firmó con pulso firme, y el peso de la escritura en sus manos le pareció ganado, no regalado. Cuando la gente empezó a salir, Cayetano se acercó, y con el mismo gesto que el primer día que se conocieron, se llevó 2 dedos al ala del sombrero. Enhorabuena, doña Miriam. Gracias. Y hablaremos de ese arrendamiento, contestó ella. Fuera, el sol de mediodía bañaba la plaza. Ana, Tomás y Lucía esperaban junto al pilón, los ojos brillantes, al ver a Miriam con el documento doblado bajo el brazo. Lucía corrió a tomarle la mano, como si siempre hubiera sido suya. Esa tarde, al regresar a la finca, el aire olía a tomillo y a promesas nuevas. El álamo viejo se alzaba al fondo, y el molino de viento giraba despacio, sin chirriar tanto como antes. Miriam se detuvo en el patio, respirando hondo. Sabía que lo más difícil estaba por venir: mantener la finca, cumplir con lo que había firmado y demostrar que la decisión de Cayetano había sido la correcta. Pero por primera vez en mucho tiempo, el peso en su pecho se había aligerado. El sol empezaba a bajar cuando oyó pasos detrás de ella. Era Cayetano, que había acompañado a sus hijos a dar de beber a los caballos antes de volver a la loma alta. Esto no lo he hecho por caridad, dijo, como si quisiera dejarlo claro antes de marcharse. Lo he hecho porque creo en este lugar y en quien lo trabaja. Ella lo miró con seriedad. Y luego, sin decir nada más, inclinó ligeramente la cabeza en señal de reconocimiento. No había necesidad de grandes discursos. En el lenguaje del campo, un gesto así valía más que cualquier promesa. Aquella noche, mientras cerraba las contraventanas, Miriam escuchó el ulular de un cárabo en la distancia. El silencio que siguió no era el de la soledad, sino el de un terreno que volvía a sentirse seguro, al menos por un tiempo. Y aunque sabía que la lucha no había terminado, también comprendía que no estaba sola en ella. El Álamo Rojo había cambiado de manos, para volver a las suyas. El verano llegó temprano ese año.
Mayo apenas había terminado cuando la tierra del Bajo Aragón comenzó a agrietarse bajo el sol. El aire, seco como un horno, hacía temblar el horizonte, y el olor a tomillo y a espliego quemado por el calor se extendía por los caminos. El trigo ya estaba dorado antes de tiempo, y las cigarras cantaban sin descanso desde el mediodía. La tarde del 22 de junio, Miriam estaba en el corral reparando una viga del gallinero cuando vio, al fondo de la loma, una columna delgada de humo. Al principio pensó que algún vecino estaba quemando rastrojos, pero el viento del sur soplaba fuerte, y en menos de un suspiro, la línea gris se convirtió en un penacho oscuro que crecía y se deslizaba hacia el álamo rojo. Dejó las herramientas y corrió hacia la casa. «¡Ana! ¡Tomás! ¡Lucía!», llamó, la voz cortada por la urgencia. «Ana, ve al pozo y empieza la cadena de cubos. Tomás, empapa los trapos y cúbrelos en las paredes del granero. Lucía, conmigo». El viento silbaba entre las ramas del viejo álamo, trayendo ya el olor acre del incendio. Miriam y la pequeña arrastraron los terneros más jóvenes hacia el redil protegido, cerrando las trancas con fuerza. El calor del aire aumentaba, como si alguien hubiera acercado una fragua invisible. A lo lejos, el galope de caballos rompió el murmullo del viento. Cayetano apareció por el camino norte, con el alguacil y 2 hombres más. Venían con palas, azadas y cadenas para cortar una línea de tierra limpia que frenara el avance del fuego. «¡Fuego en la loma oeste!», gritó Miriam, señalando el humo que ya se acercaba. El viento lo empuja directo hacia el pasto. No hubo más palabras. Los hombres desmontaron, y cada uno tomó su herramienta. Cayetano, con el sombrero calado hasta las cejas, comenzó a marcar una línea en el suelo, arrancando la hierba seca para dejar la tierra desnuda. Los otros 2 seguían su ritmo, golpeando la tierra con las azadas mientras el alguacil organizaba el trabajo. En el patio, Ana pasaba cubos a Tomás, que los lanzaba contra las paredes del granero, empapando las tablas hasta que el agua chorreaba por las juntas. Miriam corría de un lado a otro, vigilando que ninguna chispa alcanzara la pila de heno. El viento cambió de repente, trayendo brasas encendidas que revoloteaban como insectos rojos. «¡Mamá! ¡El heno!», gritó Ana. Miriam dejó el cubo, corrió hasta la pila y cubrió la parte más expuesta con una lona mojada. Luego, usando su propio abrigo, golpeó las chispas que intentaban prender. El olor a fibra chamuscada se mezclaba con el humo que empezaba a oscurecer el cielo. Desde la loma, el crepitar del fuego se hacía más fuerte, como un monstruo que respiraba. El calor llegaba en oleadas y el aire parecía más pesado. El sol, cubierto por la humareda, teñía todo de un tono anaranjado, como si fuera ya el atardecer. «¡Aguantad!», gritó Cayetano desde la línea de fuego. «Ya casi cerramos el cortafuegos». Miriam sintió un sudor frío en la espalda. Sabía que si el fuego saltaba a la trinchera de tierra, el álamo rojo quedaría reducido a cenizas en minutos. El trabajo de generaciones y el esfuerzo reciente para recuperarlo se perderían en una sola tarde. Finalmente, cuando el fuego llegó rugiendo hasta el cortafuegos, se encontró con la franja de tierra desnuda y perdió fuerza. El viento, que hasta entonces había sido enemigo, giró levemente, empujando las llamas hacia una zona de roca donde no había nada que quemar. Poco a poco, el rugido se convirtió en chisporroteo, y luego en humo blanco. Los hombres bajaron de la loma cubiertos de hollín, las camisas pegadas por el sudor. Cayetano dejó la pala y se acercó a Miriam, que seguía junto al pozo, respirando con dificultad. «Está controlado», dijo, y no necesitó añadir más. Ella le sostuvo la mirada. No había sonrisa, solo un entendimiento silencioso. Ambos sabían lo que había estado en juego. Los días siguientes, Miriam recorrió la zona quemada. La tierra estaba negra, el aire olía a madera calcinada, y en algunos puntos aún quedaban troncos humeantes. Pero el granero seguía en pie. El heno solo estaba chamuscado en las esquinas, y ningún animal se había perdido.
A pesar de la devastación, sintió una extraña gratitud. El fuego había mostrado quién estaba dispuesto a ensuciarse las manos para proteger el lugar. Esa misma semana, comenzó a limpiar el pequeño granero rojo que llevaba años cerrado. Barría el suelo con ramas de pino, dejaba que el aire fresco se llevara el olor a polvo viejo y reparaba las ventanas rotas con tablas sobrantes. Su idea había ido tomando forma desde hacía tiempo, pero el incendio le dio la certeza. Allí abriría una escuela para los niños de las fincas cercanas y para aquellos que no tenían a dónde ir. El primer día que colgó una pizarra improvisada en la pared, aparecieron 3 niños: el hijo de un jornalero, una niña coja de un cortijo vecino y un huérfano que había quedado solo tras la última sequía. Miriam los recibió con el delantal limpio y una sonrisa contenida. Les enseñó a escribir su nombre con tiza, a contar con piedrecillas y a leer frases cortas que copiaban de un libro de oraciones. Ana, Tomás y Lucía se mezclaban con ellos, compartiendo pupitre y cuadernos. El sonido de las risas y del rasgar de la tiza en la pizarra llenaba el aire del granero, ahora rebautizado como Escuela del Álamo Rojo. Una tarde, mientras los niños practicaban sumas, Miriam vio llegar por el camino una figura familiar. Don Silvestre de la Vega, montado en su caballo negro, observaba desde la valla. No se acercó ni habló, pero su mirada dejó claro que no había olvidado la derrota en la subasta. Miriam, en lugar de inquietarse, volvió a la pizarra. Sabía que el verdadero desafío ya no era solo mantener la finca, sino proteger lo que estaba construyendo, un lugar donde los niños aprendieran y las familias supieran que podían contar con ella. Al caer el verano, las primeras lluvias apagaron el polvo de los caminos. La tierra chamuscada en la loma comenzó a cubrirse de brotes verdes. Miriam, desde el porche, veía cómo el álamo viejo se mantenía firme, como si también él supiera que habían sobrevivido juntos a la prueba del fuego. Y en su interior, algo había cambiado. Ya no se veía a sí misma como la mujer abandonada a su suerte, sino como la guardiana de un lugar que merecía ser defendido, incluso contra el fuego más voraz. El otoño llegó al Bajo Aragón con un aire limpio que olía a tierra recién arada. Las primeras nieblas de la mañana cubrían el arroyo y dejaban el álamo rojo envuelto en un silencio suave. El incendio de la loma ya era un recuerdo, y el negro de la tierra quemada comenzaba a salpicarse de brotes verdes. La escuela del Álamo Rojo seguía creciendo. Cada semana aparecía algún niño nuevo, traído por sus padres o por vecinos que sabían que allí siempre había un cuenco de caldo y un lugar para aprender. Aquel martes, mientras Miriam enseñaba a los más pequeños a leer la cartilla, Ana vigilaba a Lucía y a otros 2 niños en el patio, ayudándoles a trazar números con un palo sobre la arena. Tomás, como siempre, buscaba cualquier excusa para escaparse a mirar el molino de viento. El sol ya estaba alto cuando Miriam oyó el ruido de ruedas por el camino. No era un carro de trabajo, el sonido era más suave, como el de un coche de paseo. Se asomó a la puerta y vio llegar una tartana bien cuidada, tirada por 2 caballos tordos. En el asiento delantero, un cochero vestido con librea oscura. Detrás, sentada muy erguida, una mujer de luto riguroso y rostro afilado, con un velo negro cubriéndole la mitad de la cara. A su lado, un hombre bajo, de bigote encerado y chaqueta de paño fino. Un abogado, por el maletín de cuero que descansaba junto a sus botas. La tartana se detuvo frente a la valla. El cochero bajó y abrió la portezuela para que descendieran. La mujer dio un paso adelante, sin quitarse el velo. «¿Doña Miriam Beltrán?», dijo con voz fría. «Soy doña Elvira Rollán, madre de su difunto esposo». Miriam sintió cómo se le tensaban los hombros, pero no se movió del umbral. «¿Y él?», añadió la mujer, señalando al acompañante. «Es don Mauricio Lozano, abogado de la familia». El abogado saludó con una leve inclinación. «Venimos», continuó doña Elvira, «a tratar el asunto de esta finca. Por derecho moral y por decencia, creemos que debe volver a la familia de mi hijo. Entendemos que, tras su desgracia, usted la ha administrado, pero ya es momento de que retorne a quienes verdaderamente les pertenece».
Miriam se apoyó en el marco de la puerta. La finca fue abandonada por su familia. La deuda de impuestos estaba a mi nombre cuando todos ustedes se marcharon. Ahora es mía, por ley y por trabajo. El abogado intervino, con voz medida. La ley es interpretable, señora, y hay honor familiar que restaurar. Podemos negociar una transición ordenada. No hay nada que negociar, cortó Miriam. El álamo rojo no está en venta. Doña Elvira dio un paso más, y el velo dejó ver sus ojos oscuros, duros como piedra. Usted no entiende su posición. Este lugar vale más que su obstinación. Y francamente, la presencia de niños ajenos aquí no es propia de una finca de este nombre. Esas palabras encendieron una chispa en el pecho de Miriam. Esos niños, dijo, con voz baja pero firme, son los que dan sentido a este lugar. Aquí no se pregunta de dónde vienen, solo si tienen hambre o ganas de aprender. Por el rabillo del ojo, vio que Cayetano se acercaba desde el establo, con paso tranquilo pero decidido. Se situó junto a la valla, cruzando los brazos. Creo que la señora Beltrán ha sido clara, dijo. Y yo estaba presente en la subasta cuando ella obtuvo esta finca legalmente. El abogado carraspeó, pero Miriam no le dio tiempo a replicar. Si han venido a ver si me inclino, han hecho el viaje en balde. El álamo rojo se queda donde está. Un silencio pesado se instaló en el aire. Finalmente, doña Elvira se giró hacia el cochero. Vámonos. Antes de subir, lanzó una última mirada a Miriam. A veces, la vida se encarga de poner a cada uno en su lugar. La tartana se alejó dejando un rastro de polvo. Miriam se quedó de pie, observando hasta que desapareció tras la curva del camino. Cayetano la miró, pero no preguntó nada. No hacía falta. Esa tarde, en la escuela, Miriam notó que los niños estaban más callados de lo habitual. Ana, siempre atenta, se acercó. ¿Quién era esa señora?, preguntó. Alguien que cree que las cosas se ganan por apellido, no por esfuerzo, respondió Miriam. Lucía, que escuchaba, frunció el ceño. Pero esta es nuestra casa. Miriam le acarició el pelo. Y seguirá siéndolo mientras la cuidemos y estemos unidos. Durante las semanas siguientes, las visitas al álamo rojo fueron menos amistosas. Un par de veces, hombres desconocidos se quedaron a lo lejos, observando. No se acercaban, pero Miriam sabía que no eran pastores ni arrieros. Cayetano, al verlo, reforzó las cercas del lado norte y sugirió que los niños no se alejaran solos. Aún así, la vida en la escuela continuaba. Con la llegada del frío, Miriam enseñaba dentro del granero, donde la estufa de leña crepitaba, y el olor a castañas asadas llenaba el aire. Los pequeños practicaban las letras trazando en pizarras pequeñas, y de vez en cuando, una ráfaga de viento sacudía la puerta, recordándoles que fuera, el mundo seguía girando con sus tensiones. Un día, mientras Miriam explicaba a los mayores cómo medir un terreno con pasos y cuerdas, entró el alguacil. Llevaba el abrigo empapado por la llovizna. «Doña Miriam», dijo, sacudiéndose el agua del sombrero, «me ha llegado aviso de que en Zaragoza hay un registro a nombre de la familia Rollán que podría usarse para impugnar la compra del álamo rojo. No es inmediato, pero conviene que lo sepa». Miriam sintió un peso frío en el estómago. «Gracias por avisar, señor Pardo. Si quieren guerra legal, tendrán que encontrar pruebas que no existen». El alguacil asintió, con un destello de respeto en los ojos. Solo quería que estuviera preparada. Aquella noche, sentada junto al fuego, Miriam repasó mentalmente lo ocurrido. No era solo una cuestión de papeles o de leyes. Era la vieja costumbre de creer que una mujer sola era fácil de desplazar. Miró a su alrededor. La mesa donde los niños comían, el armario con los libros donados, el rincón donde Lucía guardaba sus dibujos. Todo aquello era fruto de trabajo diario, no de herencias. Cerró los ojos y se prometió que no dejaría que nadie, por muy encopetado que viniera,
rompiera lo que habían construido. Los primeros hielos llegaron a finales de noviembre. El agua del pozo amanecía con una capa fina de hielo, y el aliento se veía en cada palabra. El álamo viejo crujía con el viento, como un guardián que advertía de los peligros que rondaban. Un domingo, después de misa, Miriam pasó por la plaza. Notó cómo algunas miradas se apartaban y otras la seguían con curiosidad. La historia de la visita de doña Elvira había corrido como pólvora. Un par de mujeres mayores la detuvieron para decirle que no se dejara intimidar. Un joven, hijo de un herrero, le ofreció ayuda si necesitaba reforzar puertas o ventanas. De regreso a casa, con el sol cayendo detrás de las sierras, Miriam sintió que la comunidad, aunque pequeña, estaba de su parte, y supo que si la familia Rollán quería recuperarla, tendría que enfrentarse no solo a ella, sino a todos aquellos que habían encontrado en el Álamo Rojo algo más que una finca, un lugar donde se cuidaba, se enseñaba y se compartía. El invierno se había asentado de lleno en el Bajo Aragón. Las mañanas amanecían cubiertas de escarcha, y el aliento de los animales se mezclaba con la niebla baja. En la cocina del Álamo Rojo, el fuego de la estufa crepitaba desde antes del amanecer. Miriam se levantaba temprano para encenderlo, calentar agua y preparar un poco de sopas de ajo que repartía entre los niños antes de empezar las clases. A mediados de diciembre, mientras Ana repasaba en voz alta las tablas de multiplicar y Lucía dibujaba en una pizarrita, se oyó un golpe seco en la puerta. Miriam se secó las manos en el delantal y fue a abrir. En el umbral estaba el cartero, envuelto en una capa gruesa y con las orejas enrojecidas por el frío. «Buenos días, doña Miriam. Carta certificada desde Zaragoza», dijo, tendiéndole un sobre con lacre. Miriam lo tomó, sintiendo el peso de la cera y del papel grueso. El remitente no dejaba lugar a dudas. Bufete Lozano y Asociados. Lo abrió con cuidado y leyó en silencio. El mensaje era claro. La familia Rollán, representada por el abogado Mauricio Lozano, iniciaba un procedimiento para reclamar la finca, alegando que la compra en subasta había sido irregular y que existían derechos hereditarios no extinguidos. Guardó la carta en el bolsillo sin alterar el gesto, pero por dentro sintió un frío distinto al de fuera. Cerró la puerta, volvió a la mesa y continuó la lección como si nada, aunque sus pensamientos ya se habían apartado de las multiplicaciones. Esa tarde, cuando los niños se fueron, Miriam llevó la carta a la casa de Cayetano. Él estaba en el corral, revisando la cincha de su alazán. «Han movido ficha», dijo ella, tendiéndole el sobre. Cayetano leyó con calma, los labios apretados. «Esto no es más que un intento de desgaste. Quieren que te canses antes de que empiece el juicio». «No pienso cansarme», respondió Miriam. «Pero sé que sola será más difícil». Él asintió. «Conozco a un procurador en Alcañiz, hombre serio, no se deja comprar. Si quieres puedo llevarle esto y que te asesore». Miriam dudó un instante, pero luego asintió. «Hazlo. No voy a dejar que me arranquen lo que hemos levantado». A la semana siguiente, Miriam y Cayetano viajaron a Alcañiz. El camino estaba cubierto de escarcha, y las herraduras de los caballos golpeaban con eco sobre el suelo helado. Llegaron a una calle empedrada donde el letrero de una puerta decía: «Ramón Serrat, procurador de los tribunales». Serrat era un hombre de mediana edad, con gafas redondas y manos manchadas de tinta. Escuchó en silencio mientras Miriam contaba la historia desde el principio. El abandono, la deuda, la subasta y la compra por parte de Cayetano, seguida del traspaso legal. «El expediente de la subasta es público», dijo finalmente. «Y tengo entendido que el acta está firmada por el secretario municipal y por el alguacil. Eso es sólido. Pero...» Y aquí la miró por encima de las gafas. «Si ellos insisten, habrá que defenderlo en audiencia. No se preocupe, no es la primera vez que una familia respetable intenta recuperar lo que ya no le pertenece».
Miriam sintió que, por primera vez desde que leyó la carta, podía respirar más tranquila. El regreso al Álamo Rojo estuvo marcado por un silencio cómodo. Cayetano, que no era hombre de muchas palabras, dejó que fuera el paisaje el que hablara. Las viñas peladas, los almendros desnudos, el humo que salía recto de las chimeneas en los valles. Al llegar, los niños salieron a recibirlos, y Lucía se aferró a la mano de Miriam, como si temiera que el viaje la hubiera cambiado. «Todo sigue igual», les dijo ella, y sonrió. Los días se acortaban, y las noches se llenaban de viento. Una tarde, al cerrar las contraventanas, Miriam vio de reojo una sombra junto al corral. Abrió la puerta y salió con una lámpara de aceite. La luz iluminó a un hombre encorvado sobre la valla, que al verla se enderezó y se perdió corriendo hacia la oscuridad. No logró reconocerlo, pero sabía que no era ningún vecino. Al día siguiente, reforzó los cierres de los establos y pidió a Ana que no dejara a Lucía sola ni un momento. Cayetano, al enterarse, dejó a uno de sus mozos rondando por las noches cerca de la finca. La tensión no impidió que la vida en la escuela continuara. Las clases se adaptaban al frío. Los más pequeños se sentaban cerca de la estufa, envueltos en mantas, y los mayores ayudaban a traer leña. Una mañana, el hijo del herrero llegó con las manos tiznadas y orgulloso de haber hecho una nueva aldaba para la puerta. Miriam se la agradeció como si fuera oro. Aquello le recordó que, aunque los Rollán tenían abogados y recursos, ella contaba con algo distinto: el apoyo silencioso de la gente que había visto lo que hacía día tras día. En vísperas de Navidad, el alguacil Pardo se presentó con otra noticia. «Doña Miriam, el juzgado ha admitido la demanda a trámite. El procurador Serrat me pidió que le avisara. En enero habrá vista preliminar en Alcañiz». Miriam asintió, sin apartar las manos de la masa que estaba amasando para el pan. «Allí estaré». Cuando Pardo se fue, Cayetano, que estaba sentado junto al fuego, la miró con calma. «Esto va a ser más largo de lo que esperábamos. Pero no estás sola». Ella dejó la masa a un lado y se sentó frente a él. «Lo sé, y créeme, eso lo cambia todo». La noche de Nochebuena, la escuela se transformó en salón. Entre todos adornaron las paredes con ramas de pino y velas en tarros de cristal. Los niños recitaron versos y cantaron villancicos, y hasta el viejo molino pareció girar con más alegría. Miriam, al mirar a su alrededor, sintió que aquello era su verdadera victoria. Un lugar lleno de vida, de risas, de comunidad. Pero en un rincón de su mente, la sombra de la carta seguía presente. Sabía que en el nuevo año, las palabras bonitas se cambiarían por argumentos legales, y que los Rollán no cederían fácilmente. El primer día de enero, amaneció con una helada intensa. El campo parecía cubierto de cristal. Miriam salió al patio y vio al álamo viejo, desnudo pero firme, resistiendo como siempre. Se arrebujó en el mantón y se prometió que, pasara lo que pasara en los tribunales, no dejaría que nadie lo talara ni lo reclamara como trofeo. Al entrar, Lucía le tendió un dibujo: la casa, el árbol, el molino y varias figuras de personas, todas de la mano. «Es nuestra familia», dijo la niña con una sonrisa. Miriam sintió un calor que ni la estufa podía dar. Guardó el papel junto a la carta de los abogados, como recordatorio de que el Álamo Rojo era más que una finca, era un hogar, y no se vende un hogar. El amanecer del 14 de enero llegó frío y afilado como una hoja. El cielo estaba claro, pero el aire cortaba la piel. Miriam se levantó antes que el resto. Encendió la estufa de la cocina y preparó café de achicoria. Mientras el agua hervía, sacó del aparador la carpeta de cuero donde guardaba los papeles del Álamo Rojo, el acta de la subasta, la escritura de traspaso firmada por Cayetano y las anotaciones del procurador Serrat. Cayetano llegó poco después, montado en su alazán. Llevaba la chaqueta de paño oscuro y un sombrero ancho que le cubría los ojos.
¿Lista?, preguntó. «Lista», respondió Miriam, cerrando la carpeta con firmeza. El camino hasta Alcañiz estaba helado en las zonas de sombra. Los cascos de los caballos resonaban sobre el empedrado al llegar a la Plaza Mayor, donde la fachada del juzgado se alzaba sobria, con sus balcones de hierro forjado y el escudo de la ciudad grabado en piedra. Dentro, el pasillo olía a tinta fresca y a leña quemada. El procurador Serrat los esperaba junto a una banca de madera. «Hoy será solo la vista preliminar», explicó. «Ellos intentarán convencer al juez de que hay motivos para anular la subasta. Nosotros demostraremos que todo fue legal». Al poco, la puerta de la sala se abrió y una figura conocida entró. Doña Elvira Rollán, vestida de negro riguroso, con el velo bien colocado. A su lado, el abogado Mauricio Lozano, con su maletín de cuero y una expresión de seguridad calculada. No miraron a Miriam, pero el gesto altivo de doña Elvira bastaba para decirlo todo. La sala era amplia, con bancos de madera para el público y una mesa elevada donde el juez, un hombre de barba canosa, repasaba unos documentos. En un rincón, el secretario preparaba el tintero y los pliegos de papel. El alguacil anunció el caso. Procedimiento número 12-1984. Demandante: familia Rollán. Demandada: doña Miriam Beltrán. Lozano fue el primero en hablar. Su voz era suave, pero sus palabras estaban afiladas. «Señoría, esta finca fue parte del patrimonio familiar Rollán durante décadas. La subasta en la que la señora Beltrán resultó adjudicataria fue precipitada, sin la debida notificación a todos los herederos, y se llevó a cabo con irregularidades en la tasación. Además, se cuestiona la legalidad de la transferencia inmediata por parte del señor Herrera, lo que sugiere un pacto previo para eludir el derecho preferente de la familia». El juez lo escuchó sin interrumpir. Cuando le tocó el turno, Serrat se levantó con calma. «Señoría, la deuda de impuestos estaba registrada a nombre de la señora Beltrán. La subasta fue anunciada con la antelación legal y publicada en el tablón municipal. El señor Herrera adquirió la finca de forma legítima y, en pleno uso de su derecho, la traspasó a mi representada, registrándose todo en el mismo acto. No existe precepto legal que impida esta operación. Y, si me permite añadir, la familia Rollán abandonó la propiedad, dejándola en ruina y sin abonar impuestos durante años». Miriam, sentada entre Cayetano y Serrat, escuchaba en silencio con las manos entrelazadas sobre la carpeta. No era mujer de discursos, pero su mirada se mantenía fija en el juez, como queriendo transmitirle que allí no había trampa, solo trabajo y dignidad. El juez pidió a Miriam que se acercara. «Señora Beltrán, ¿tiene algo que añadir?». Ella respiró hondo. «Sí, señoría. Esta finca no me cayó del cielo. Me quedé sola en ella cuando la familia de mi esposo se marchó. He trabajado cada día para que no se cayera a pedazos. La subasta fue pública, y si yo sigo aquí es porque creo en lo que este lugar significa. Una casa para mí y para los niños que vienen a la escuela. No es solo tierra, es vida, y no pienso devolverla a quienes la abandonaron». Un murmullo recorrió el pequeño grupo de vecinos que había acudido como testigos de apoyo. Entre ellos estaba el hijo del herrero, el molinero, y una mujer mayor que vendía hortalizas en el mercado. Todos habían dejado sus quehaceres para acompañarla. Tras escuchar a ambas partes, el juez anunció que dictaría una resolución inicial en 15 días. La vista quedaba cerrada. Doña Elvira salió sin mirar a Miriam, pero Lozano se detuvo un instante, inclinándose ligeramente hacia ella. «Esto no ha terminado». «Ni para usted tampoco», respondió Miriam, con voz baja pero firme. En el camino de regreso, el viento soplaba frío, pero Miriam sentía dentro una mezcla de cansancio y alivio. Cayetano rompió el silencio. «Has hablado bien. No todos saben poner en palabras lo que sienten». «No fue difícil. Solo dije la verdad», contestó ella. Al llegar al Álamo Rojo, los niños salieron corriendo a recibirla.
Lucía se colgó de su cintura y Ana le pasó un papel doblado. Era un dibujo del juzgado, con Miriam en el centro y un gran árbol a su lado. «Es para que recuerdes que no estás sola», dijo Ana. Miriam sonrió y guardó el dibujo en la carpeta, junto a los documentos legales. No sabía qué decidiría el juez, pero en ese momento comprendió que su verdadera fuerza no estaba en el papel sellado, sino en las manos y corazones que la rodeaban. Esa noche, después de que todos se durmieran, salió al porche. El álamo viejo se recortaba contra la luz pálida de la luna. El aire estaba tan quieto que podía oír el chasquido ocasional de las ramas secas. Pensó en lo que vendría: alegatos, testigos, quizá más visitas incómodas. Pero también pensó en lo que ya había resistido: el abandono, la deuda, el fuego. Si había superado todo eso, también podría superar a los Royan y sus abogados. Se arrebujó en el mantón y, antes de entrar, susurró hacia el árbol: «Aguantaremos». El amanecer del día 15 trajo un cielo claro y un aire frío que calaba hasta los huesos. Miriam no había dormido mucho. Había pasado parte de la noche repasando en su cabeza cada palabra que había dicho en la vista y cada mirada que se cruzó con doña Elvira. Sin embargo, al abrir la puerta y sentir el olor a pan recién hecho que llegaba del horno de Ana, que ya estaba despierta preparando el desayuno, sintió que aquel día iba a ser diferente. A media mañana, mientras los niños repasaban lectura en la escuela, apareció el cartero montado en su mulo. Llevaba en la mano un sobre con el sello del juzgado de Alcañiz. Miriam lo recibió sin decir nada, notando cómo el corazón le golpeaba el pecho. Rompió el lacre con cuidado y leyó despacio. Se desestima la reclamación presentada por la familia Royan. Se mantiene la titularidad de la finca a nombre de doña Miriam Beltrán, conforme a la escritura registrada. La letra, fría y jurídica, no transmitía emoción, pero para Miriam aquellas palabras eran como agua fresca en medio de la sequía. Guardó la carta en la carpeta y salió al patio. Cayetano, que acababa de llegar con un saco de pienso para los caballos, la vio y entendió sin que ella dijera nada. «¿Ya está?», preguntó. «Ya está», respondió Miriam, con una media sonrisa. La noticia corrió rápido por el pueblo. Antes de que cayera la tarde, el hijo del herrero, la hortelana del mercado y hasta el molinero pasaron por el álamo rojo para felicitarla. Algunos traían pan, otros huevos, y uno dejó una botella de vino de Cariñena para celebrar como Dios manda. Los niños, ajenos a los detalles legales, entendieron lo esencial. La escuela no se cerraría y ellos seguirían allí, aprendiendo y jugando. Esa misma tarde, improvisaron una función de agradecimiento. Recitaron versos, cantaron una jota suave y, al final, Lucía entregó a Miriam un ramo de romero y espino, recogido del campo. Con el invierno cediendo paso a la primavera, Miriam dedicó las semanas siguientes a reparar lo que el frío y el fuego habían dejado atrás. Pintó de nuevo las paredes del granero escuela, reforzó el molino con la ayuda de Cayetano y plantó un pequeño huerto con tomates, pimientos y cebollas. Si enseñamos a los niños a leer, pensaba, también debemos enseñarles a cultivar. Un domingo, al atardecer, Cayetano llegó con un paquete envuelto en arpillera. «Para ti», dijo, dejándolo sobre la mesa. Al abrirlo, Miriam encontró un conjunto de cucharas de plata viejas, pulidas y perforadas en el mango. «Son de mi madre», explicó él. Algunas ya no servían para comer, pero sí para colgarlas como campanas de viento. Cada una tiene una historia, y pensé que juntas harían buena música aquí. Las colgaron en el porche, y cuando el viento de la tarde empezó a soplar, el tintineo suave llenó el aire. A Miriam le pareció que aquellas notas ligeras resumían todo lo vivido: el abandono, la lucha, la resistencia, y sobre todo la vida que había echado raíces allí. En mayo, la Escuela del Álamo Rojo celebró su primer aniversario. Vinieron familias de varias aldeas cercanas, trayendo comidas para compartir.
Hubo carreras de sacos, un concurso de redacción y hasta una pequeña exhibición de los niños más mayores, que leyeron en voz alta textos que, un año atrás, no habrían sabido descifrar. Miriam, sentada en un banco bajo la sombra del Gran Álamo, los escuchaba con orgullo. Cayetano, apoyado en la valla, observaba en silencio, pero cuando Miriam se le acercó, dijo en voz baja: «Esto vale más que cualquier escritura». Ella asintió, porque las escrituras pueden guardarse en un cajón. Esto, en cambio, se guarda en la memoria de todos. Una tarde de verano, cuando el sol se escondía detrás de las sierras, Miriam se quedó sola en el porche, escuchando el tintinear de las cucharas y el murmullo lejano del arroyo. Pensó en todo lo que había pasado, las miradas desconfiadas del principio, el ternero atrapado, la subasta, el fuego, las amenazas veladas, la vista en el juzgado. Y ahora, el silencio tranquilo de un lugar que había aprendido a defenderse. Miró hacia el Gran Álamo, cuyas hojas temblaban con la brisa. Sentía que él también había resistido junto a ella, y que, como sus raíces, su vínculo con esa tierra era ya imposible de arrancar. Esa noche, antes de cerrar la puerta, Miriam salió un momento y recorrió con la vista la finca, el huerto, el molino, el corral, la escuela. Todo estaba en calma. Sabía que el futuro siempre traería retos. El campo nunca daba tregua, pero también sabía que tenía la fuerza y la comunidad para afrontarlos. Se preguntó si la historia del Álamo Rojo llegaría a contarse más allá de aquellos campos, como ejemplo de que el coraje y la constancia pueden más que el apellido o el dinero. Tal vez sí. Tal vez, algún día, alguno de los niños que aprendía bajo su techo contaría que, en un rincón de Teruel, una mujer se negó a ceder, y con la ayuda de sus vecinos, convirtió una finca abandonada en un hogar. Y vosotros, que habéis seguido esta historia, ¿qué habríais hecho si os hubieran intentado arrebatar lo que habéis construido con vuestras propias manos?